Al estar siguiendo lo que ocurrió el día de ayer en Sinaloa, me encontré desde ayer una columna de opinión publicada en El Sol de Sinaloa. Nunca había leído al autor, se llama Juan Ordorica, y me parece muy sensato lo que dice, y muy triste, muy preocupante, porque habla del miedo en Sinaloa y utiliza palabras como normalizar, que ya desde ese principio pues las cosas pintan muy mal, y le puso así a su columna: miedo. Fíjense lo que dice, porque esta es la voz de la gente que vive allá. Los que no estamos en Sinaloa no podemos dimensionar lo que está padeciendo la gente, entonces necesitamos que ellos nos cuenten, y esta columna dice un poco lo que la gente de Sinaloa está viviendo con toda esta violencia. Dice el autor: el miedo ganó en Sinaloa. No lo reconocemos, pero es así. Basta entrar a un restaurante para darse cuenta que uno habla en voz baja de ciertos temas. Lo hacemos entre dientes, murmurando y revisando alrededor quiénes nos están escuchando. Hablamos con miedo. Aquí, en el corazón de Sinaloa, la derrota no llegó con estruendo de balas, sino con el susurro helado que cala hasta los huesos. El miedo no es ya un visitante ocasional, se ha instalado como un inquilino permanente, dictando silenciosamente cada aspecto de la existencia. No es una sombra que se desvanece, sino un yugo invisible que pesa sobre cada ciudadano, deformando sus esperanzas y atrofiando cualquier intento de alzar la cabeza. La audacia criminal ya no sorprende. Se ha normalizado como un telón de fondo sombrío de la vida cotidiana. Los bloqueos son rutina, los enfrentamientos un eco familiar. Los jóvenes crecen con la certeza tácita de que la violencia es una fuerza ineludible, una variable constante en la ecuación de sus vidas. ¿Para qué aspirar a un futuro brillante cuando la sombra del secuestro o la bala perdida acecha en cada esquina? Hay miedo en comprar un auto nuevo, miedo en criticar al gobierno, en hablar mal de los delincuentes. Mencionar a ciertos personajes se ha convertido casi en invocaciones satánicas que se deben realizar en cuartos oscuros en medio de la nada. Existe el miedo en salir de noche, en manejar, en caminar por la ciudad después de que cae el sol. Por cierto, ¿cuánto nos sería de utilidad esa hora extra de sol del horario de verano en estas situaciones? El miedo es el campeón indiscutible en estos 7 meses de violencia. En lo personal, no escribo de ciertos temas o experiencias personales por autocensura. Tengo miedo que alguien pueda leer mal alguna de mis opiniones y tomarse lo peor de lo que es. El terror nos ha paralizado. Nos hizo perder la poca empatía que teníamos como sociedad. Si por desgracia yo mismo o alguno de mis lectores fuera víctima de la violencia, el resto de los sinaloenses se encogería de hombros, agradecería que no les tocó a ellos. A lo más publicarían un par de cosas en sus redes sociales y seguirían en lo suyo un par de días después. El miedo nos hizo aceptar la inevitabilidad del destino con resignación total. Qué fuerte. Nos escondemos en nuestros propios mitos. Nos decimos a nosotros mismos que somos un pueblo trabajador y de bien. Todos los pueblos del mundo dicen eso. Aseguramos que todo en Sinaloa es mejor y está bien, pero eso solo sirve de memes para redes sociales. A la hora de la verdad, la sociedad sinaloense nos vencimos ante el miedo. Con estas reflexiones no tratamos de hacer un reclamo, es una simple descripción. Seguramente la decisión correcta es actuar con miedo, es lo más seguro. Escondernos detrás de las probabilidades es lo más sensato en estos momentos. Los que levantan la voz son recordados pocos y tienen nula trascendencia en estas circunstancias. El silencio ya no es solo una estrategia de supervivencia, se ha convertido en una segunda piel. La denuncia es un lujo peligroso, una invitación a la represalia. La solidaridad se marchita ante el temor de involucrarse, de convertirse en el próximo objetivo.
La comunidad, alguna vez un refugio, se fragmenta en islas de aislamiento, donde cada individuo lucha en solitario contra un enemigo omnipresente. Los destellos de valentía, que aún persisten, son como velas temblorosas en una noche perpetua. Son admirables, sí, pero también terriblemente vulnerables. Sus voces se ahogan en el estruendo de la impunidad. Sus esfuerzos parecen insuficientes ante la magnitud del problema. La esperanza para muchos se ha convertido en un recuerdo lejano, una palabra vacía en un diccionario olvidado. Soñar con un futuro diferente se siente casi como un acto de rebeldía fútil. ¿Para qué imaginar la paz cuando la realidad cotidiana está marcada por la angustia? ¿Para qué construir proyectos cuando la incertidumbre es la única certeza? El miedo ha calado tan hondo que ha comenzado a moldear la propia identidad de Sinaloa, convirtiéndola en sinónimo de peligro y desesperanza. No se vislumbra un amanecer cercano. La inercia del terror es demasiado poderosa, las raíces de la impunidad demasiado profundas. Quizás en algún rincón olvidado la semilla de la resistencia aún germine, pero por ahora la oscuridad se cierne implacable. En Sinaloa, el miedo no solo venció, se ha quedado para mandar. Y luego pregunta, ¿o usted qué opina, amable lector? ¿No ha sentido miedo en Sinaloa? Qué triste, ¿no? Ver una sociedad que haya empezado a padecer lo que padecen otros estados, Tamaulipas, Guerrero, Baja California, Tijuana, que llevan tantos años en guerra, y ahora estos 7 meses de guerra, sin duda la más larga y la más cruel que ha enfrentado el estado de Sinaloa, de las 2 que yo recuerde, de las 3 que yo recuerde, esta es la más grave. Y pues obviamente pues siento que está pasando lo mismo que en estos otros lugares que mencioné. Se instala la violencia como parte del paisaje y la gente lo normaliza, vive con miedo y sigue viviendo así. Me hizo recordar que tenía yo un seguidor, no sé si todavía nos sigue en el canal, tiene mucho que no lo leo, que vivía allá en Sinaloa, allá en Tamaulipas, en Reynosa, y que me escribía, decía a veces que estaba metido literal, debajo de la cama porque había balaceras en las calles. Le estoy hablando de hace unos 10 años, más o menos. Y pues yo creo que sigue viviendo así, con miedo. Qué triste situación la de Sinaloa.